Vamos a empezar a presentar este último módulo de las raíces de la ultraderecha. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en un martes a las 7 de la tarde y muchas gracias a todas las personas que habéis estado siguiéndonos tanto online como en riguroso directo durante todas estas sesiones. Todas las preguntas que tengáis las podéis escribir en el chat y las vamos a leer y vamos a responderlas en directo. Así que, como siempre, os damos las gracias por haber participado y esperamos que os guste esta sesión. Así que, bueno, muchísimas gracias y ya le doy la palabra a Franco. Buenísimo. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por toda la gente que se sumó a este último encuentro de las raíces de la ultraderecha, una iniciativa de la Berkshire Social Forum con Epidemia Ultra y con el colectivo de estudio de intervención social. Y nada, estamos contentos de haber llegado a este punto. Estamos muy contentos también de que todos estos videos siempre se ven después en YouTube, así que en ese sentido llegamos de una u otra manera, en vivo o en diferido. Y hoy tenemos a una persona que desde el primer día, Miguel, que es de la Berkshire, me dijo, ¿por qué no le preguntás a este señor si no quiere participar? Que sabe mucho, que escribió este libro, me pasó el libro, ahí conocí el libro y demás. Y por suerte, Miquel Ramos, que es de quien estoy hablando y que lo tenemos acá, me dijo que sí, enseguida, sí, me interesa, y se sumó, así que ya empezamos a armar el seminario con ese con esa aceptación de él y la verdad que me puso muy contento tenerle. Él es periodista, es investigador especializado en extrema derecha, en delitos de odio y en movimientos sociales. Colaboró en mil medios, si me pongo a nombrarlo, arrancamos a las 10 de la noche, así que lo dejo, googleenlo en cuáles medios participa, entre otros La Marea, El Salto, Público y demás, pero bueno, podría seguir. Él es autor de dos publicaciones, dos libros que voy a mencionar. El primero es Antifascistas, que lo vamos a comentar después, así que no me extiendo mucho, publicado en 2022. Y el otro es un informe que es muy interesante y lo recomiendo, lo pueden descargar. Se llama De los neocon a los neonazis, la derecha radical en el Estado español, editado por la Fundación Rosa Luxemburg, que es muy interesante porque te da un panorama bastante claro de cómo viene la mano en España respecto a eso. Así que, Miquel, muchas gracias por estar acá. Un placer, encantado de participar en este seminario que además he ido viendo conforme habéis colgado los vídeos y la verdad es que está genial. Qué bueno, me alegra muchísimo. Así que bueno, para arrancar, como hacemos siempre, voy a compartir la pantalla. Hoy no estoy en mi casa, notarán que el fondo ha cambiado. Me tocó venir a Berlín por diferentes circunstancias, así que voy a estar un poco más lento tal vez para intentar construir la, la escenografía. Así que ahí vamos, compartimos primero esto con sonido, por favor, porque hay algunos videos para... Y después lo hago pantalla gigante. A ver. Ahí está. ¿Se ve bien así? Genial. Bueno, hoy vamos a hablar de la extrema derecha y el antifascismo en España. Es interesante este título que me propuso Miquel porque le agrega esta dimensión, ¿no? Que tal vez hasta ahora no habíamos tenido de concentrarnos un poco en España, pero en particular en lo que pasa cuando hay que luchar contra esta oferta política, por llamarla de alguna manera, y en este caso vamos a intentar recorrer un poco del franquismo hasta la llegada de Vox y analizar evidentemente la situación actual con él. Así que arrancamos un poco yendo por un momento al pasado, ¿no? Vamos a hablar de lo que se configura en España, ¿no? Que tuvo una dictadura de 40 años, la dictadura del general Franco, que derrocó al gobierno de la República en su momento, que gobernó hasta 1975. Siempre recuerdo esa frase que dicen muchos españoles: se murió en su cama tranquilo, ¿no? Y no pasó nada con él. Eh, y en España por esto hay como una tradición muy particular, ¿no? De cómo se configura luego la democracia y demás. Elegí esta foto de la Cámara de los Diputados un poco para mostrar esta transición, ¿no? Y lo que vemos que en esa transición hasta 2018, que es cuando Vox tiene resultados relevantes, acá podemos ver qué mal que le iba entre 2014 y 2016, en todo ese momento, digamos, se constituyó una democracia con
particularidades, ¿no? Y esa es de alguna manera mi pregunta para Miquel. ¿Cómo se explica esta situación española, ¿no? Y cuál sería como el punto de partida para empezar a hablar? Vamos a ver, la historia de España es muy particular por los motivos que has explicado, es decir, por los 40 años que tuvimos de dictadura, por cómo se desarrolló la transición hacia la democracia, también muy particular, tutelada en gran parte por antiguos miembros de la propia dictadura, con una ley de amnistía, ahora que se está hablando también de otro tipo de amnistía, pero entonces se acordó una amnistía tanto para los artífices del régimen como para los antifranquistas, ¿no? Que habían luchado contra el régimen y que Ujú, algunos de ellos incluso con violencia, ¿no? Entonces hubo una amnistía, hubo un consenso, un pacto entre las fuerzas mayoritarias, aunque es verdad que no fue tampoco algo, digamos, a lo que las fuerzas antifranquistas aspiraban, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Entonces, ujú, otras cosas, el régimen franquista supo dejar, como dijo, ¿no? Como una frase que viene de entonces, ¿no? Todo atado y bien atado, ¿no? ¿Qué quiere ujú, decir esto? Pues que esta ruptura fue, digamos, orgánica, fue una ruptura eh, donde obviamente, ¿no? Pues hubo elecciones, se legalizaron los partidos políticos que hasta entonces, ¿no? El Partido Comunista sería legalizado posteriormente, pero hubo una progresiva adaptación al contexto democrático, pero también es verdad que se quedaron algunas de las estructuras de la dictadura, ¿no? La principal y la más importante yo creo que son las propias oligarquías que se habían enriquecido durante el franquismo, son las mismas familias que hoy en día son las élites económicas de este país, por lo tanto, esto es muy importante, se menciona poco. Hay un libro que se llama Franquismo S.A. de Antonio Maestre, de un periodista que explica muy bien la relación entre las fortunas de la dictadura y las fortunas actuales, y es una cadena obvia, ¿no? Eh, y además también permanecieron estructuras dentro de los aparatos represivos del Estado, la policía, pero también el ejército, también la judicatura. Y por lo tanto fue una transición que siempre ha sido muy criticada por los sectores, sobre todo de la izquierda, más combativa, ¿no? Pues que de alguna manera consideraban que había sido una especie de concesión a gente que tenía a sus espaldas una dictadura criminal, con ujú. muertos, con torturas, con desaparecidos, etcétera, ¿no? Pero esto que es algo ya que se conoce, bueno, No, no se escucha. hola, Ahí te escucho, se había cortado, no sé qué pasó. no sé dónde me he quedado. No, ahí la última frase solamente se cortó. ¿Se cortó la última frase? Vale. Sí, Eh, no sé dónde me había quedado, la verdad. no Bueno, pasa nada, arranca. quería decir, claro, las fuerzas de izquierda, sobre todo, que habían sido las que dirigieron de alguna manera la lucha contra la dictadura, pues se quedaron con un sabor agridulce, ¿no? Obviamente, pues después de tantos Ujú, años de lucha, el paso a la democracia era obviamente algo vamos, se valoró y se deseó. Lo que pasa es que todos los restos franquistas permanecieron, ¿no? En este sentido, en muchos estamentos, ¿no? Por lo tanto, siempre hay mucha crítica por parte de la izquierda a esos pozos de la dictadura. Hoy decía que en 2023 siguen desaparecidas miles de personas, no solo de la guerra civil, sino en los años posteriores, hasta los años 50, donde se seguía ejecutando a personas desafectas al régimen, ¿no? Por lo tanto, la ujú, lucha por la memoria histórica, que luego hablaremos de ella, es importantísima en este país para explicar el presente también, ¿no? Y hablar de ujú, todo lo que sucedió. Y digo que España vive una situación particular durante todos sus años de democracia, porque al contrario que Europa, donde habían democracias ya relativamente consolidadas, ¿no? Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, aquí llega todo muy tarde. Es decir, aquí ujú, durante los años 80 y principios de los 90, la extrema derecha que tenemos en España es una extrema derecha muy ligada todavía al régimen. Es decir, todavía quedan restos de aquellos movimientos falangistas, involucionistas, franquistas, y una especie de herencia de todo ello, ¿no? Antidemocrática, además muy violenta, armada en muchos casos, ujú, cometía actos de terrorismo.
Pensad también en el contexto de los años 80 en España, donde existía también grupos armados de izquierdas, por lo tanto, el Estado también, ya con el gobierno socialista de Felipe González en aquellos años, eh, incluso financió a grupos armados parapoliciales con muchos componentes y elementos de extrema derecha, ¿no? Mercenarios, un poco en Ujú, sintonía en lo que sucedía en otros países de Europa con la Red Gladio, ¿no? Que se financió a grupos armados de extrema derecha para combatir a la izquierda mediante el terrorismo. En España sucedió de una manera más doméstica, ¿no? Y fue lo que se conoció como los GAL, ¿no? Los grupos antiterroristas de liberación, y una serie de marcas, eh, digamos, que tampoco eran muy estables, sino que iban cambiando de nombre, pero que se dedicaban a la violencia. Hubo muchos ujú, muertos durante los años 80, también por parte de este terrorismo de Estado y los comandos de extrema derecha, ¿no? Que gozaban de una cierta y sospechosa impunidad, ¿no? Todo esto marca mucho ujú. los años 80 en España, y de hecho tarda mucho en llegar, digamos, la ultraderecha que ya existía en otros países de Europa. Esta es la particularidad española, que vamos tarde, ¿no? Siempre llegamos tarde a todo, ¿no? Precisamente por lo que se ha explicado de la circunstancia histórica. Es verdad que empiezan a llegar de alguna manera los ecos de Europa, de esas nuevas extremas derechas, pero ya no tanto como opciones políticas que se presentan a las elecciones, sino en forma de, eh, no quisiera llamarlo tribus urbanas, pero sí en algún caso ligados a una generación que no ha vivido el franquismo, es decir, unos nuevos fascistas, unos nuevos neonazis que, digamos, empiezan a mirar hacia Alemania, empiezan a mirar hacia el Reino Unido, hacia Francia, donde ya hay grupos neofascistas, grupos neonazis muy activos en las calles, muy violentos. Empieza a llegar la moda de la estética, skinhead, por ejemplo. Empiezan a Ujú, llegar también los primeros grupos de música nazi, ¿no? De la música rock. Entonces hay una serie de jóvenes que no se quieren parecer a sus padres, es decir, no quieren, eh, digamos, ese fascismo que sus padres siguen defendiendo, ¿no? El franquismo, ¿no? Sin embargo, les seduce mucho más todo lo que está pasando en Europa, ¿no? Por lo tanto, es cuando empieza Perdón, estabas hablando de los años cuando con finales de estos los jóvenes. 80. Finales de los años 80. Entonces, aquí es Bien. cuando empieza a aterrizar una extrema derecha nueva que se dedica yo diría que en gran medida a la acción callejera, a la violencia. Eh, Ujú, y de hecho, la generación que luchó contra el franquismo, la de nuestros padres, tampoco la acaba de percibir. Quiero decir, no la conoce y tal, pero esa nuestra generación es a la que nace en los años 70, a finales de los 70, que no vive el franquismo, que la transición la vive de niño, ¿no? La que le toca sufrir hasta extrema derecha, ¿no? Y es ujú, cuando empiezan a armarse todos los grupos, los primeros grupos que ya empiezan de alguna manera a adoptar el antifascismo a la europea, ¿no? Digamos, ¿no? Ya ujú, alejado, digamos, de lo ujú, que era la lucha antifranquista, ¿no? Sino que a combatir hasta el nuevo ultraderecha. Esto implica que todas estas formaciones de extrema derecha que empiezan a emerger a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, por circunstancias, por una serie de cambios también legislativos en el Código Penal español, también por la extrema violencia que estaban ejerciendo, y ya empezaba a escandalizar con varios crímenes de odio contra personas migrantes, contra personas LGTBI, contra izquierdistas, etcétera, que mataron a varias ujú, personas a principios de los 90, pues empieza a haber una cierta preocupación, ¿no? Pero sobre todo digamos, el relato oficial lo reducía todo a problemas de orden público, ¿no? Digamos, no le daba esa dimensión política que otros sí que le daban, ¿no? De decir, no, es que estos son los hijos de los franquistas, son los que vienen aprendiendo del neonazismo. Pensad una cosa que es muy importante, que a veces se nos olvida. En España vivieron muchos nazis y refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. España fue digamos, un refugio para muchísimos de ellos, ¿no? De toda Europa.
Ujú. incluso también para fascistas de otros países, ¿no? Fuera de Europa, ¿no? Por lo tanto, España había sido siempre un cobijo importante, ¿no? Y aquí se habían desarrollado, de hecho, muchos grupos, uno en concreto que es importantísimo, que se llamaba CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa, que fue de alguna manera estimulado y aupado por antiguos miembros nazis, ¿no? Del Tercer Ujú. Reich, ¿no? Que estaban refugiados en España, ¿no? Y estos, digo que es muy importante porque fue durante años la mayor distribuidora y productora de literatura nazi negacionista del Holocausto en el mundo. Es decir, desde España se Wow, enviaban libros y propaganda negacionista y nazi a todo el planeta. Aquí no existía legislación y aquí la librería, de hecho, que capitalizaba toda esta red de editoriales y de propaganda nazi, se cerró hace pocos años. Quiero decir que ha sido activa durante muchísimos años, ¿no? Esto de edad es importante porque de alguna manera le da también un poco el cuerpo a ese neonazismo, ¿no? Que ujú, más allá de las bandas de skinheads y de la violencia neonazi que también se instala en los campos de fútbol, pues también empieza a tener una creación literaria importante en España, ¿no? Y también empieza a ujú. formar a estos nuevos cuadros de los jóvenes nazis, ¿no? De mi generación, de los años 70, 80, que son los que muchos de ellos posteriormente empezarían a poner en marcha los primeros partidos de extrema derecha en España. ¿Cuándo llegan Claro. los primeros partidos de extrema derecha en España? Los primeros, es decir, tras el franquismo, hay uno que es Fuerza Nueva, que recoge, digamos, a Perdón, toda Miquel, perdón, le pido a la gente que si pueden apagar los micros, si no quieren salir en la grabación, apaguen la cámara también, pero los micros es muy importante que lo apaguen, porque si no se escucha con interrupciones. Adelante, Miquel. Digo que Fuerza Nueva fue el único partido de extrema derecha que logró representación, pero lo hizo a principios de los 80. Es decir, lo hizo Ujú. recién muerto el dictador y recién estrenada la democracia, ¿no? Por lo tanto, eh, Claro. a las siguientes elecciones perdió toda representación y empezó lo que algunos historiadores llaman la presencia ausente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que claro que había extrema derecha en España, por supuesto que teníamos nuestra propia ultraderecha, pero no lograba, digamos, arrancar a todo ese electorado de extrema derecha que había encontrado otro refugio tras el debacle de Fuerza Nueva. ¿Cuál fue este refugio durante años? El principal partido conservador, el Partido Popular. Primero Alianza Popular y Ahí. después Perdón. Partido Popular, ¿vale? Es el... Quería poner la imagen que me pasaste, pero no puedo. Sí, Ahí está. Es esta que me pasaste, ¿no? este es. Esta Sí. gráfica, que es del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que explica es a dónde va a parar el voto de la extrema derecha. Es decir, el votante que se considera extrema derecha, vemos cómo a lo largo de los años, hasta 2008, que es cuando se publicó esta encuesta, estaba mayoritariamente, hasta en un 95%, refugiada en el Partido Popular, ¿no? El año 2000, que es el 95% que votaban ahí, ya existían partidos de extrema derecha. Digamos, Ujú. digamos, a la imagen y semejanza de lo que ya había en Europa. El primero de ellos fue Democracia Nacional, que se crea en 1995, que lo lideran viejos conocidos de la escena nazi, es decir, un miembro de un grupo nazi de rock, de música, ¿no? Valenciano, de hecho, es el que le lidera el que lidera esta formación durante muchos años, y también aupado por exmiembros de CEDADE y por exmiembros de grupos fascistas de los 80, principios de los 90. Este Ujú. partido nunca obtuvo ningún éxito. Después del 95 empezarían a crearse otros, sobre todo porque, claro, ya empezaban a ver que en Europa este nicho electoral tenía mercado, ¿no? Había gente que Ujú. votaba, ¿no? Y estaba Jean-Marie Le Pen en Francia, estaba George Haider en Austria, había, creo recordar, el British National Party, y había otras formaciones que ya empezaban a, digamos, tener El Flans Block, creo. El Flans Black Block Bloc, etc. en Bélgica. Había una serie de partidos que se habían adaptado al contexto democrático y que estaban logrando
cierta tensión, ¿no? En España todos quieren ser el Frente Nacional. Sobre todo el modelo es Jean-Marie Le Pen, ¿no? De hecho, Ujú, todos luchan por ganarse las simpatías, el apoyo, etcétera. De hecho, en los 90, en los primeros congresos antes de Democracia Nacional, hay otros intentos, o sea, antes, después, y recuerdo, hay un vídeo donde aparece Udo Voigt del NPD, ¿no? Donde viene a ujú, España de alguna manera a decir, por fin, aquí en España hay una alternativa nacionalista y patriota, etcétera, ¿no? Pero no logran, ¿no? Democracia Nacional es el primero, pero empiezan a surgir otros. Surge el primer partido, que es muy peculiar, porque es un partido de la órbita rojiparda, de la órbita nacional bolchevique, ¿no? Que se llamaba Alternativa Europea. De hecho, trae a Alexander Dugin a España en los años 90, aquí cuando nadie conocía ni a Dugin cuando nadie lo conocía. ni a la nueva derecha, traducía muchos textos de Alain de Benoit, de la Nouvelle Droite francesa, y ellos sí que es verdad que destacan primero con Alternativa Europea, pero posteriormente con el movimiento social republicano, que el nombre ya se presta a Ujú, confusión, ¿no? Porque lo republicano en España siempre está relacionado con la izquierda, ¿no? Pero ellos claro. utilizan esto como gancho, digamos, y es verdad que ellos de alguna manera abanderan, yo diría, o recogen, digamos, el sector más intelectual y más prolífico en cuanto a programa, literatura y bueno, yo creo que fueron los más hábiles, ¿no? En el sector, a pesar de Ujú, los fracasos continuos, ¿no? Que tuvieron a nivel electoral. Pero sí que es verdad que fue una escuela importante de formación para muchísimos de ellos ujú, y que aportaron cosas nuevas que los otros no estaban aportando. Muy bien. De hecho, estaban los otros partidos, digo Democracia Nacional, digo también España 2000, que nace primero como plataforma de partidos de extrema derecha, muy marginales todos, pero que convergen todos en una plataforma, un intento de juntarse a reunir todo el voto ultra, pero fracasa también el experimento. De hecho, entre los líderes de las formaciones de ultraderecha se llevan mal, eh, llegan incluso hasta a las manos en algún momento. No todos quieren ser el líder, ¿no? Entonces, no todos pueden ser el líder, tiene que haber solo uno, ¿no? Pero tanto hay una batalla encarnizada dentro del sector, ¿no? Por liderar el espacio, ¿no? Pero, como digo, son acercamientos en algún momento circunstanciales, se alían para determinadas elecciones, pero se pasan, yo digo, desde Democracia Nacional, que es año 95, hasta 2000 y pico, o sea, ya bien entrados los 2000, cosechando fracaso tras fracaso, ¿no? Eh, ujú, Esto no quiere decir que la ultraderecha hubiese desaparecido de las calles, todo lo contrario. La ultraderecha, de hecho, tenía más fuerza en la calle que en las urnas, ¿no? Quiero decir, había una extrema derecha muy activa, muy violenta y muy impune en España, ¿no? Y que de esto hablaremos luego de cómo quien se organizó para hacerle frente no fueron las instituciones, fueron los grupos antifascistas y sobre claro. todo los grupos de la izquierda, ¿no? Los que les dieron batalla, ¿no? En este sentido. Ujú, Pero sí que es verdad que llega un momento en el que empieza a fracturarse el espacio de la derecha con toda su extensión. Y aquí es muy importante atender sobre, digamos, a dos focos, ¿no? Por una parte, habíamos dicho que el Partido Popular había sido durante muchos años un catch-all party, ¿no? Había sido un partido atrápalo todo que ujú, logró reunir a toda esa derecha que iba desde el centro liberal, que tampoco es muy abundante en España, hay que decirlo, ¿no? Hasta la extrema derecha. Quiero decir, el votante de extrema derecha, como habéis visto en la gráfica anterior, no confiaba en los partidos de extrema derecha y votaba al Partido Popular. Y el ujú, Partido Popular era muy comedido en algunas cosas. El Partido Popular no hablaba de inmigración, no hablaba de temas donde existía una cierta hegemonía, un cierto consenso que no se atrevía el Partido Popular a derribar, ¿no? Cuando llegaba a las elecciones. Sí, eh, esto se ve muy claro, sobre todo cuando tras el un gobierno de José María Aznar, tras entrar en la guerra de Irak y producirse los atentados del 11M en Madrid en el año 2004,
pocos días antes de las elecciones, Aznar pierde las elecciones y gana el Partido Socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, año Ujú, 2004. A partir de aquí, a partir de este momento, todo el sector de la derecha empieza a fragmentarse, por varias razones. Por una parte, ya el Partido Popular empieza a flirtear con teorías conspiranoicas. Esto es importante. La teoría de los atentados del 11M, el Partido Popular trató de vender que había sido obra de ETA, ¿vale? ETA era ujú. banda Sí, me armada que acuerdo. estuvo operativa durante muchos años en España, hasta 2011, creo que abandonó las armas, pero todavía estaba activa entonces, estaba en sus últimos años ya, pero es verdad que la derecha española sacaba mucho rédito del terrorismo, ¿no? Y era una de los principales reclamos, ¿no? El tema de ETA constantemente, ¿no? Todavía hoy, que hace más de 10 años que ya no existe, todavía lo repiten, ¿no? Pero entonces mucho más, obviamente, ¿no? Por lo tanto, si hubiera sido ETA la autora de la matanza del 11 de marzo de 2004, obviamente, ¿no? Pues hubiera sido, y siendo muy perverso, pero a veces la política y los cálculos electorales son más perversos de lo que nos creemos, ¿no? Pues el Partido Popular entendía que le beneficiaría, ¿no? Si hubiera sido ETA y no Al Qaeda, como fue finalmente quien se atribuyó la autoría de esta masacre, ¿no? Por lo tanto, claro, esto relacionado con la participación de España en la guerra de Irak. Aquí el PP empieza a difundir esta teoría de la conspiración. Esto es importante. Pero cuando pierde el Partido Popular y llega Zapatero, este nuevo presidente socialdemócrata empieza a proponer y a implementar una serie de leyes y medidas eh, que estimulan sobre todo al sector más ultraconservador, más neocon de la derecha española, ¿no? ¿Cuál es este sector? Pues viendo las leyes que os voy a explicar, entenderéis, ¿no? Pues la reforma de la ley del aborto. Es decir, se plantea una reforma de la ley del aborto y la derecha, encabezada por la Iglesia Católica, por el Partido Popular y por los primeros grupos, think tanks, fundaciones que ya desde hacía unos años habían aterrizado en España y estaban empezando a hacer campañas por Internet, cuando Internet empezaba, ¿no? Básicamente, fueron muy pioneros, ¿no? Copiando Ujú. todo el modelo de change.org y todo lo que empezaba en aquellos años, empiezan a movilizar de una manera espectacular a todo el votante de derechas que hasta entonces pocas veces había sido tan activo en la agitación, digamos, en las calles, ¿no? Y aquí se producen una serie de manifestaciones multitudinarias de decenas de miles de personas contra la reforma de la ley del aborto, contra la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, que también aprueba Zapatero, y todo esto también, además, con dos factores que siempre son motivo de tensión en España, que son los nacionalismos. Es decir, el tema de ETA, que está ya dando signos de querer pactar el fin de la violencia, y que el Partido Popular y la derecha empieza a difundir, digamos, la idea de que no se puede negociar con terroristas y de que cualquier tipo de negociación o diálogo con ETA es una rendición, ¿no? Y esto estimula muchísimo las calles, ¿no? Y sobre todo, claro, pensemos que ETA sigue matando, ¿no? Por lo tanto, hay una hipersensibilidad con el tema natural, ¿no? Y esto, obviamente, la derecha lo aprovecha. Y por otra parte, hubo una reforma del Estatuto de Cataluña en aquel entonces que se negoció también en España, ¿no? Y que reconocía a Cataluña como nación, ¿no? Y esto, claro, esto la derecha entendió que era una concesión al independentismo, que reconocer a Cataluña como nación implicaba que tenía el derecho a la autodeterminación y por tanto que nos llevaría a la ruptura de España, ¿no? Que es algo que todavía se oye y todavía no se ha roto España. Pero bueno, eh, esto provocó una hipermovilización de las derechas en España. Y empezó a surgir este sector, a asomar la patita, a empezar a reivindicar que el Partido Popular era la derecha cobarde, que es lo que dice Vox hoy. Era Ujú. la derecha cobarde porque no revertía las políticas socialistas cuando volvía a recuperar el poder.
no revertía la ley del aborto, no revirtió la ley de matrimonio del mismo sexo, no revirtió la ley de memoria histórica que aprobó Zapatero también, muy importante, no revirtió todas las políticas socialdemócratas, no todas, pero algunas, sobre todo las más simbólicas, ¿no? Las que no quiso el Partido Popular, no se atrevía nunca a dar marcha atrás, ¿no? Ujú. Aquí despunta este sector neocon. Hay una serie de actores importantes que todavía hoy siguen teniendo voz. Uno de ellos, y el principal, yo diría que más allá de la Iglesia Católica, que es siempre un actor político, ¿no? Está también un grupúsculo que se llama Hazte Oír, ¿no? Que son agitadores desde el Sí, sector, lo vamos, vimos la semana pasada con en Forti, temas de con género. Citizen Go, ¿no? Y demás, sí. Efectivamente. Que esto también tuvo esto da para otro podcast, ¿no? Pues tuvo también sus bueno, sus batallas con otros sectores católicos y conservadores, porque se relacionó a varios de estos líderes de este grupo con la secta El Yunque, ¿no? Y bueno, llegaron hasta el juicio y todo, ¿no? Y esto, pero es verdad que toda esta hipermovilización de las derechas aquellos años ya marcó una ruptura dentro de la derecha. Sin embargo, hay un factor muy importante también. Internet aquí también empieza a alumbrar nuevos proyectos web, no lo llamo medio de comunicación, porque no son medios de comunicación, sino páginas web con apariencia de medio de comunicación que se dedicaban a difundir reiteradamente toda la propaganda y todos los marcos de la extrema derecha, ¿no? Pues ya empezaban a introducir el tema del racismo. De hecho, había una página que se llamaba Delincuencia Migrante, ¿no? Y entonces ponían todos los delitos que teóricamente cometían los Qué, inmigrantes. Muchos de ellos se qué sutiles, confesaban. ¿no? Muy Sí, sutiles para totalmente. los nombres. Sí, sí, sí. Y bueno, toda una serie digamos, de instrumentos propagandísticos a través de la red, ¿no? Que fueron muy útiles, ¿no? Para llegar a un público que no tenía otra manera de llegar. Si no era Ujú. repartiendo panfletos o en la televisión. Y ahí no llegaban, ¿no? Todos, ¿no? Pero sí que Claro. es verdad que se estimula mucho toda esta batalla cultural a través de la red, ¿no? Y es aquí en este momento justo cuando ya se empieza a fraguar esta ruptura dentro del Partido Popular, que unos años después, 2013, eh, se configura en Vox. De hecho, Vox es una escisión del Partido Popular. Vox fue Claro, claro, creado por tenemos. Vidal Cuadras, Aleix Vidal Cuadras, que fue eurodiputado de Vox, ¿no? Y fue un cargo Ujú. político de Vox durante muchísimos años, ¿no? Por tanto, es verdad que el reinado de Vidal Cuadras o el liderazgo de Vidal Cuadras dura poco, porque al poco tiempo, tras las elecciones elecciones europeas, creo que fueron, eh, toma el poder Santiago Abascal con todo su equipo y empieza, es verdad que una peregrinación por el desierto, a pesar de los resultados, porque un 1,57% de los votos, estamos hablando de 200 y pico mil votos, es decir, una cifra que nunca había conseguido ningún partido de extrema derecha hasta la fecha, es decir, y Vox lo consigue. Lo que pasa es que es verdad que Vox en ese momento, en su programa, no lleva la mayoría de asuntos y temas que lleva hoy en día en su programa. Era mucho más tímido, era una derecha que no se atrevía a cruzar determinadas líneas como las está cruzando ahora constantemente, ¿no? Y era un momento todavía más tímido. Era una derecha que se había despegado del PP, Ujú. pero no llegaba a, a ser tan, digamos, alt-right, ¿no? Tan violenta, ¿no? Verbalmente, ¿no? Y tan combativa como lo es ahora, ¿no? Hagamos un paréntesis, porque mientras está pasando todo esto en el bloque hegemónico de la derecha, en el bloque marginal de la extrema derecha suceden otras cosas muy interesantes. Y las voy a explicar. Todos estos proyectos fallidos durante años de los grupos marginales nazifascistas, ¿no? Desde Democracia Nacional, España 2000 y otros, ya digo que van fracaso tras fracaso. Algunos de ellos están bien relacionados, tienen contactos con grupos, digamos, transnacionales, europeos, que algunos de ellos sí que tienen representación. Recuerdo el Jobbik en Hungría, recuerdo el Forza Nova en Italia y otros grupúsculos que sí que tienen vínculos con España y sí que le dan cierta visibilidad
los grupos españoles, pero no cosecha ningún éxito. Sin embargo, en 2011 pasa algo singular en España, en dos puntos diferentes, además del territorio, muy cercanos. En el País Valenciano, es decir, sobre todo en las comarcas cercanas a la ciudad de Valencia, y en Cataluña. Lo que pasa en Valencia es que el partido que había capitalizado, digamos, toda la militancia ultraderechista históricamente aquí en Valencia, había sido España 2000, ¿no? Y todo lo que giraba alrededor de su líder, que es una persona pues, muy carismática, un empresario muy inteligente, que había, digamos, ligado varios proyectos uno tras otro desde la transición hasta la actualidad, ¿no? Y que él encabezó España 2000 durante muchos años y logró en 2011 6 concejales en diferentes localidades valencianas. Eh, Pequeñas localidades, algunas un poco más grandes, y ya llamó la atención porque era la primera vez que un partido de extrema derecha lograba representación en una institución, y fue en pequeños pueblos valencianos. Al mismo tiempo, en Cataluña se dio otro fenómeno que aparentemente estaba desligado de todas estas formaciones ultraderechistas, ¿no? Que andaban, digamos, peleando entre ellas, que eran muy marcadas, muchas de ellas, por el pasado nazi de muchos de ellos y por las constantes algaradas en las que estaban metidos sus militantes, ¿no? Y era una formación que nació en un pueblo catalán llamado Vic, de la Cataluña interior. Era un pueblo además muy nacionalista, ¿no? Y allí una persona que además, es curioso, ¿no? Venía de Fuerza Nueva, del partido franquista, ¿no? De los años 80. Pues esta persona, que era una persona muy, muy conocida en el pueblo, ¿no? Pues puso en marcha a principios de los 2000 un proyecto local que se llamó Plataforma Bigatana de Vic, ¿vale? Del pueblo de Vic, ¿no? Y empezó a introducir todas estas, digamos, estos inputs, ¿no? Que las ultraderechas europeas ya estaban utilizando. El tema de la migración, la islamofobia, el tema del chauvinismo del bienestar, ¿no? El de los inmigrantes nos quitan el trabajo, nos quitan la sanidad, etcétera, ¿no? Y logró representación aquellos primeros años, año 2000 y pico. Fue cuando empezó él a ser concejal. Sin embargo, en 2011, él acuña una nueva marca llamada Plataforma per Catalunya. Este partido se presenta en varias localidades catalanas en el año 2011 y logra 67 concejales. Es el primer gran éxito de la extrema derecha en España, sin ninguna duda. Y este éxito tiene lugar en Cataluña. Y tiene lugar allí con solo 2 consignas, nada más que 2 consignas. No al Islam y primero los de casa. Con estas 2 consignas, este partido logra, como digo, 67 concejales y está a punto de entrar al Parlamento de Cataluña. Esto era algo nuevo. Además, en Cataluña incluso él no se metió en temas nacionales, es decir, él no hablaba ni de España, ni de Cataluña, ni de nacionalismo, ni nada. Él solo hablaba de sus pueblos y decía que primero tenían que ser los nacionales y después señalaba al Islam como el origen del mal, ¿no? Y de todos los Ujú, problemas de la sociedad, ¿no? Este experimento, que fue Plataforma per Catalunya, que dio un buen susto, que estuvo apadrinado por un multimillonario sueco llamado Patrick Brickman, que estuvo también detrás de la financiación de varios grupos de extrema derecha, que estuvo en el famoso baile de Viena, ¿no? Aquel que se hace anualmente de las extremas derechas, donde van algunos de ellos a desfilar. Y de hecho, el líder de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, fue uno de los que acudió un año allí y lo conoció. Y este partido empieza a tener una implantación en Cataluña que mucha gente se sorprende, ¿no? Y mucha gente empieza pues, a ver que efectivamente pues, hay público que compra este argumentario, ¿no? Racista, xenófobo, islamófobo, ujú, ¿no? Sin embargo, Plataforma por Cataluña fracasa. Es decir, tras estas elecciones, las siguientes pierde la gran mayoría de los concejales que tenía, también por las propias miserias de sus militantes y de sus concejales, muchos de ellos abandonan, algunos se meten en líos, bueno, el propio líder es un personaje y también tiene varios episodios interesantes. De hecho, denuncia a algunos de sus ex compañeros por intentar asesinarlo. Bueno, da para una serie, ¿eh? El reinado de Josep Anglada, ¿no? Pero es verdad que fracasa, ¿no? Todo esto estoy hablando del momento en el que Vox empieza a caminar. Es decir, están pasando estas dos cosas a la vez.
¿no? Y el Partido Popular Ujú. entiende ya que está empezando a tener fracturas, que está empezando a tener fuga de votos, que unos de ellos se van a la extrema derecha local, ¿no? Como España 2000, Plataforma per Cataluña, etcétera, y otros se van a Vox, ¿no? En sus primeros intentos, ¿no? Tímidos, es verdad, pero ya hay una fuga aquí de votos, ¿no? Y todo esto hasta llegar a 2017-18, que si queréis avanzamos en la charla, porque creo que hay alguna pregunta por ahí que tiene que ver Avancemos. con lo que Sí, sucede. a ver, en primer lugar, si quieren hacer preguntas, adelante, como siempre, yo voy a estar atento, Andrea me las va mandando, así que adelante con mucho gusto. Y bueno, hay muchas cosas, está buenísimo lo que contás, Miquel, porque en algún punto vas tomando elementos que fuimos contando durante toda la serie, hablaste de la Nouvelle Droite, hablaste de lo que pasa con la alt-right, la importancia de las redes sociales, que lo hablamos con Jaime Caro, que fue, le agradezco a él, que fue quien nos puso en contacto a nosotros dos. Así que está muy bueno porque nos sirve también de resumen y nos sirve incluso de caso práctico, más allá de que, como ya hemos dicho varias veces, cada país tiene sus particularidades, sus contextos, ¿no? Es difícil encontrar eh, que suceda una constelación de factores y aparezca uno de estos partidos, ¿no? Siempre cada país tiene sus elementos, como nos está contando Miquel. Así que, Miquel, si querés avanzamos. Claro. Si te parece, vamos porque ya son casi las 8, si vamos contestando un poco más breve, así también podemos meter varios temas en la medida de lo posible, igualmente todo lo que vos consideres importante, adelante. Pero lo que me gustaría es dar un paso, que ya lo mostré antes, lo develé, que es hablar un momento en todo este contexto que estás mencionando, tal vez detenernos en algo un poquito más práctico, es decir, en algo que vos comentás en este libro y que tiene que ver con eh, qué movimientos, qué acciones, qué elementos se fueron desarrollando durante todo este tiempo del lado del antifascismo para de alguna manera contener, limitar o combatir los otros partidos que acabas de describir, ya sea de extrema derecha como de algo más, si se quiere, más intermedio. Ya, no sé, vos le tendrás un nombre para poner a eso, pero lo importante es que tal vez si nos podés contar uno o dos ejemplos de lo que ha Mm, funcionado, pero también de lo que no ha funcionado, donde vos decís, acá hubo errores, ¿no? mm. Y de alguna manera intentar entender, bueno, qué vale la pena, en qué vale la pena invertir esfuerzos y en qué ya se ha comprobado que no ha funcionado. Eh, Vamos a ver, yo no suelo tampoco, cuando hablo de antifascismo, sentenciar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, porque no me siento autorizado para ello, porque yo creo que cada Claro. caso es muy particular, cada decisión que se toma en un momento determinado es fruto de un contexto que sería muy atrevido desde fuera y desde la distancia diagnosticar, ¿no? Y juzgar. Por lo tanto, yo siempre, y de hecho en el libro es lo que hago, es dar voz a la gente que participó en aquellos Ujú, momentos y que sean ellos mismos y ellas mismas las que reflexionen y las que aporten, digamos, digamos, su experiencia y su reflexión, ¿no? Y de hecho, ujú, ha estado muy bien también la escritura del libro en ese sentido, es decir, porque muchas de las personas que han participado, todas ellas, digamos, han hecho una especie de revisión también de lo que habían vivido 20 años atrás, ¿no? Y ya con la distancia, pues han reflexionado sobre muchos asuntos que ujú. salpicaron de una manera frenética, ¿no? Porque aquello fue muy frenético y muy duro, todo este Sí. combate contra la extrema derecha. Estoy hablando de que fue frenético y fue muy duro porque fue, en primer lugar, en absoluta soledad. Estamos hablando que a los fascistas, a los que se enfrentan los primeros grupos antifascistas que se crean en el Estado español a finales de los 80, a principios de los 90, son fascistas que matan. Es decir, es gente que va a matar, que va a agredir, que va con la violencia como bandera. De hecho, el antifascismo nace en un primer momento como autodefensa en este contexto, ¿no? De hay que proteger nuestros espacios, hay que proteger a nuestra gente, hay que proteger a toda esa gente vulnerable que el Estado no protege. Las personas migrantes, Ujú, las personas LGTBI que estaban siendo agredidas y asesinadas durante todos aquellos años. Por lo tanto, se articulan toda una serie de movimientos en distintas ciudades, sobre todo porque son, sobre todo fenómenos muy urbanos, ¿no? Pero es verdad que se empiezan a articular diferentes experiencias muy interesantes, algunas
muy diferentes entre sí, ¿no? Pero empezamos a ver, y de hecho en el libro retrato toda esa diversidad, ¿no? Cómo empiezan a buscar gente, digamos que no tenía por qué hacerlo, ¿no? Y decidió tomar la decisión de dar un paso adelante y poner el cuerpo, jugarse la vida en muchos casos, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Para parar a estas bandas, ¿no? Pues obviamente hubo un gran trabajo de investigación por parte de muchísima gente que se dedicó a investigar a los neonazis, a, Ujú. digamos, y yo cuento un caso de un colectivo de Barcelona que se dedicó a trolearlos como se podía trolear en los años 90, ¿no? Pues cuento el caso, por ejemplo, de este colectivo que se llamaba Al Enemigo Ni Agua, que tenía gente de todo tipo que se dedicaba a la investigación. No era un colectivo callejero de acción directa, sino que era un colectivo de estudio y análisis y que se dedicaba a robar la correspondencia a los grupos nazis porque tenían a gente infiltrada en correos. Por lo tanto, Mm. como sabían los apartados de correos de los nazis, les robaban la correspondencia, entonces estaban al tanto de todo. Entonces, a partir de ahí empezaron a trolear, ¿no? Empezaron a mandar mensajes falsos, bueno, a marearlos, ¿no? Y esto fue muy interesante, ¿no? En los 90, ¿no? Pero hubo, obviamente, una gran acción directa de los grupos antifascistas directamente para responder a todas las agresiones y a toda la violencia nazi. En algunos casos, simplemente mostrando músculo en las calles o protegiendo los espacios, y en otros casos a base de violencia. Eso es así, nadie lo niega, los mismos protagonistas lo cuentan en el libro, yo les doy voz. Todos reflexionan sobre la legitimidad de la violencia y hay un debate interesante sobre cuándo sí, cuándo no y de qué manera, ¿no? Pero yo creo que es importante pues, hablar de ello, ¿no? Y sobre todo pues, en perspectiva para entender por qué se tomaban determinadas decisiones y qué queda de todo aquello, ¿no? De que por suerte no estamos ahora en ese punto de esa violencia que vivimos en los años 90 de una manera bastante bestia y bastante impune, porque recordad que no había cámaras en las calles, no había móviles, no había muchas de las cosas que hoy de alguna manera impiden, ¿no? Pues que todo esto sea mucho más impune como lo fue, o sea, tan impune como lo fue entonces, ¿no? Pero sí que es verdad que también se crearon muchísimas plataformas, muchísimos proyectos donde hubo un trabajo de solidaridad tremendo, sobre todo cuando empezaron a haber unas campañas brutales por parte del Estado para intentar ubicar toda la lucha antifascista dentro de un problema de orden público y de tribus urbanas, es decir, ellos intentaban poner el foco en que era violencia juvenil, no que era un problema político, ¿no? Entonces, aquí hubo una campaña muy importante para el antifascismo, tratar de llegar al sentido común también de la gente, ¿no? Y de hacer entender que se estaba protegiendo a la vida y la seguridad de muchísima gente, porque esta gente era muy violenta. Estoy hablando de un periodo muy violento, ¿vale? Que sería años 80-90 y principios del 2000, ¿no? Es verdad que el equilibrio de fuerzas cambia y en gran parte gracias a que hubo gente que echó para adelante. Es decir, gracias a que hubo gente que plantó cara y que hizo que los nazis ya no fueran tan valientes, ¿no? Y que ya tuvieran más cuidado, ¿no? Esto también por las circunstancias, repito, ¿no? Es decir, se daba una circunstancia de que esto se paró en muchos casos pues a base de violencia, ¿por qué no decirlo, ¿no? Es así, fue así. Pero también es verdad que ahí cuando empezaban ya los partidos políticos de extrema derecha a hacer sus mítines, a hacer su propaganda, a tener sus propios medios, etcétera, las estrategias tienen que cambiar. No se puede aplicar violencia a todo, ¿no? Sí contra una banda violenta, pero no contra otras formas de expresión de la extrema derecha, ¿no? Ya dentro de un contexto democrático y ya en otro, digamos, en otros parámetros, ¿no? Y aquí empiezan ya pues, a haber plataformas que empiezan a tejer unas redes muy importantes a nivel vecinal, con otros colectivos de barrio, con colectivos ya de personas migrantes, LGTBI, feministas, etcétera, que es un poco lo que marcaría este paso del antifascismo más combativo y más callejero a un antifascismo mucho más, digamos, de red, ¿no? De crear comunidad, de echarle imaginación, ¿no? Y muchas veces incluso en vez de responder a una manifestación a base de otra contramanifestación, que normalmente acababa mal, porque acababa siempre la policía deteniendo a los antifascistas, pues empiezan a hacerse otro tipo de protestas con más imaginación, pues con troleos, con performance, con una campaña previa, ¿no? En el barrio donde iba a tener lugar la manifestación, informando a los vecinos de quiénes eran y qué iban a hacer, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo en el libro cuento muchísimas experiencias muy diversas, muchas de ellas tuvieron éxito. La misma fórmula
aplicada a otros sitios no tuvo éxito en otros sitios, claro, quiero decir. Por eso digo que no hay una fórmula mágica y hay muchas fórmulas diferentes, pero bueno, yo creo que todas ellas son importantes de reconocer, ¿no? Porque alguien decidió hacer algo, ¿no? Y sí. entonces podemos ver que, bueno, yo no es por hacer promo, pero es verdad que por no repetirme, porque podría estar contando durante horas batallitas que cuento en el libro, pero por no extenderme más, pues No, pasamos. hacemos promo y les comentamos que este libro se puede conseguir naturalmente por internet, así que lo buscan y con mucho gusto Miquel les agradece. Mm, Eh, Hay una pregunta de Liliana, que esa era tal vez la que te referías, que ella es de Argentina, es muy seguidora de Epidemia Ultra y demás, así que bueno, le mando un saludo. Muy contento de que esté aquí. Ella nos habla de Argentina, nos dice que allá se instalaron determinados temas de batalla cultural. Bueno, debes estar al tanto porque de Argentina se viene hablando un montón en estos días, o por obvias razones. Eh, y como que ella tiene la sensación que nos quedamos atrás en esa lucha simbólica, ¿no? Pregunta qué mm, se puede hacer y demás. Ella lo ve como también que hay una variable psicosocial en todo esto. Entonces, mm. con esta pregunta que nos hace Liliana y que ahora la abordás como te parezca, yo la voy a conectar con este tercer elemento que queríamos discutir y que tal vez de alguna manera también se relaciona con todo lo que venimos hablando en todos los encuentros, y esa es la cuestión de la memoria histórica, ¿no? De construir ese pensamiento de, bueno, de dónde venimos, a dónde vamos y demás. Vox, como por ejemplo Vox, pero cualquier otro de estos partidos, le otorgan un valor muy importante al revisionismo, por ejemplo, o en algún caso a una visión concreta de la historia, pero no es el único país, ¿no? Y a modo de ilustración les quería, no sé, los que no son de Argentina o las que no son de Argentina no lo conocerán, no sé si vos lo conocés, Miquel. Esta es la Escuela de Mecánica de la Armada, Estuve. donde se supuestamente se aprendía algo, pero en realidad lo que pasaba ahí abajo en los sótanos era que se torturaba y se mataba, se asesinaba a la Mm, gente o se la desaparecía, ¿no? Y eso se transformó en el espacio para la memoria. Otro caso un poco diferente, pero que también tiene que ver con la memoria colectiva, es este monumento que está en Berlín. Para los que fueron a Berlín y fueron al centro lo habrán visto, que tiene que ver con el Holocausto, y que así como en Argentina, por esto que nos cuenta Liliana, en esta campaña electoral se discutía si esa escuela de mecánica de la Armada debería transformarse en un espacio público, un parque de diversiones y no sé qué otras mm, cosas se dijeron, y olvidar este pasado. Bueno, uno de los líderes de AfD dijo que donde está este monumento que ven acá a la derecha de la pantalla, debería quitarse porque Alemania tiene otros 1000 años de historia para contar y no esos 7, 8, 9 años de tragedia, según su visión, obviamente. Y ahora sí me meto con vos, Miquel, o tal vez nos puedes comentar algo. Aparece esto, ¿no? Yo viví unos años en España y cuando vi esto, me pareció brutal, ¿no? El impacto, porque eso es gigante, ese tamaño, no sé si ahí se ve el tamaño, no hay ninguna persona lamentablemente en la foto, la cruz esa es gigante, es imponente, y todo lo que hay adentro también, ¿no? Cuando uno entra en ese lugar. Entonces tal vez nos puedes comentar un poco tu visión del rol de la memoria histórica para combatir a la ultraderecha, ¿no? Eh, Empezando por el tema de la memoria histórica, antes de contestar a Liliana, Ujú, obviamente hay un interés obvio, ¿no? Digamos, por parte de las extremas derechas en borrar la memoria porque en gran medida eh, ellos vienen de esta tradición, es decir, vienen de la tradición de quienes cometieron los crímenes que en estos monumentos se recuerdan, ¿no? Por lo tanto, es obvio que esta memoria se intente borrar, ¿no? Yo creo que es natural y eso pasa desde el revisionismo histórico del Holocausto hasta la actualidad, ¿no? En muchos otros temas, no solo en Alemania, en España, en Argentina, pero también en muchos otros países, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que es obvio que la memoria molesta, sobre todo a los que son herederos de aquellos regímenes, ¿no? Herederos ideológicos, aunque hay que explicar que han evolucionado hacia otro tipo de planteamientos adaptados al contexto democrático, pero obviamente es normal que les moleste, ¿no? Porque les retrata, ¿no? ujú, Y como digo, en España es uno de los asuntos pendientes de la democracia y es una democracia que lleva ya 40 años. Quiero decir, pero aquí a Franco salió hace 2 años, del Valle de los Caídos, que es la foto que tienes, ujú. ¿no? Y José Antonio salió el año pasado, José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, ¿no? Por lo tanto,
creo que todos estos espacios, ya no el espacio en sí, sino más bien la educación en memoria. En España, por ejemplo, tenemos una educación nefasta en memoria histórica. Aquí mucha gente joven no conoce la dictadura franquista más que cuatro cosas, y muy básicas, ¿no? Y muy equidistantes a menudo, ¿no? Pero en muchos otros casos, si hablamos de memoria, a mí a veces también me gusta hablar de la memoria que explica también nuestra construcción identitaria, que es otro tema que Ujú, nos fijamos mucho en el siglo XX, ¿no? Y en nuestro ombligo, pero que a veces para explicar también cómo se configuran estas extremas derechas y por qué, y aquí sí que respondo un poco a Liliana, triunfa ese supremacismo, por qué los viejos miedos racistas, ¿no? Emergen otra vez en el pleno siglo XXI, pues quizás hay que revisar la historia un poquito más atrás, bastante más atrás ujú, que los años 30-40, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, os voy a poner el caso español porque es muy, muy interesante, ¿no? Cómo se construye la identidad española. Porque esto es lo que explica en gran medida también cómo se configura la extrema derecha hoy en día, ¿no? Pensad que los mitos fundacionales de España, es decir, las fechas señaladas de España, los referentes históricos de la extrema derecha en España, están basados todos en genocidios. Es decir, en primer lugar, en la fecha nacional española es el 12 de octubre, cuando se ujú. marca la conquista de América. Eso para empezar. Todavía hoy en democracia, esa es la fecha nacional, el Día de la Hispanidad, que se dice. Pero bueno, aquí, por ejemplo, los reyes católicos, ¿no? Que digamos que se incumbran, ¿no? Como lo español, ¿no? Y la España, ¿no? La esencia de la España, ¿no? Están, digamos, marcados por la expulsión de los judíos en España, Ujú, ¿no? Y posteriormente la expulsión de los moriscos. Quiero decir, estamos hablando de tres genocidios que marcan nuestras fechas nacionales, nuestros símbolos identitarios, y si os fijáis, lo que reivindica Vox constantemente a modo histórico, ¿no? Es la conquista de Granada al 2 de enero, ¿no? A la conquista de los árabes, ¿no? La conquista de América, es decir, siempre se construye la identidad en base a la negación del otro, en base a una otredad que es el extraño, es el musulmán, es el latino, es el etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí. esto explica en gran parte que esta batalla cultural tenga éxito. Por muchas otras cosas tiene éxito, ¿no? Pero esta es una, porque ese componente identitario supremacista, que no es única y exclusivamente español, sino que esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa en los países, sobre todo, que han sido potencias coloniales, imperialistas, ¿no? Esto tiene un pozo supremacista, siempre, ¿no? Ujú, Pasa en Francia, lo ujú. estamos viendo, obviamente, ¿no? Con los árabes de tercera generación que viven en Francia, ¿no? Y que todavía no son ni considerados ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que el tema de la memoria es imprescindible. Yo hago mucha incidencia en todo esto. A mí tengo que decir que me sorprendió y me gustó mucho el Museo de la ESMA en Buenos Aires, Ujú, tuve ocasión de visitarlo, y en España no tenemos un museo así. Os lo digo. Es decir, en España hay algún monumento, algún museo tímido, algún tal, iniciativas ujú. privadas sobre todo, o colectivas, pero a nivel institucional poco se ha hecho. Se podría hacer mucho más y sobre todo habiendo pasado partidos que se dicen de izquierdas por los gobiernos, ¿no? Claro. Y ya metidos en el tema de la batalla cultural, obviamente no son única y exclusivamente fruto de una desafección política por la precariedad del capitalismo, ¿no? Que nos empuja a un repliegue identitario y a buscar soluciones a los problemas, ¿no? Que esa solución se ofrece a la ultraderecha, sino que va mucho más allá. Psicosocial, si quieres llamarlo, sí, pero también esta batalla cultural, digamos que también apela, yo creo, ¿no? Que siempre que se ha criticado a la izquierda, ¿no? De ser extremadamente identitaria, ¿no? En sus políticas de identidad, ¿no? Que hay una Ujú, corriente ahora de la izquierda, ¿no? Que es muy crítica con todo esto, que nada importa si no es la lucha de clases, ¿no? Todo lo demás es secundario, ¿no? Pero, sin embargo, la extrema derecha apela reiterada y constantemente a las identidades, constantemente. De hecho, el argumentario de la extrema derecha global, me atrevo a decir, es prácticamente simbólico, identitario, ¿no? Menos Milei, que sí que se ha tirado un poco más al tema económico, ¿no? Pero Vox no habla nunca de economía. Quiero decir, habla de inmigración, habla de la ocupación, habla de musulmanes, habla de feministas, pero no habla nunca o ujú. habla muy poco de economía, ¿no? Es muy interesante y sí, eso Claro. se ve, ¿no? Agenda Entonces, 2030, ¿no? Etcétera. efectivamente. Entonces, la batalla cultural triunfa porque esta apelación a determinadas identidades funciona. Es decir, ¿por qué una persona de clase trabajadora
vota a un partido que no le sube el salario mínimo, que está en contra del derecho a la huelga, que está en contra de la prestación por desempleo, que está en contra de toda una serie de medidas que como clase, es decir, como clase trabajadora, van en contra de sus intereses, ¿no? Por lo tanto, es un voto, podríamos decir, absurdo, ¿no? ¿Qué haces votando a un tío que va en contra de tus intereses como clase? Pues porque esta persona no está votando con una identidad de clase, que es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Que a veces la gente no vota en términos de clase, ¿no? No está pensando en su posición social. Al contrario, él cree que es precario por culpa de los demás, no por culpa del sistema, Ujú. ¿no? Por lo tanto, aquí la extrema derecha ha sabido confeccionar muy bien esta batalla cultural, primero estimulando esos viejos prejuicios racistas, machistas, homófobos, ¿no? Que funcionan muy bien en algunos países más que en otros, ¿no? Y de maneras diferentes, ¿no? Pues hay veces que incluso tiene candidatos que son gays, ¿no? Y que dice yo no soy homófobo, el problema son los musulmanes, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, el Vox niega que exista la violencia machista, ¿no? Habla de violencia intrafamiliar, ¿no? Y por eso se opone a todas las políticas feministas, incluso al Ministerio de Igualdad, ¿no? Y lo que propone para acabar con la violencia machista es cerrar fronteras. Es decir, ubica la violencia machista en el extranjero. Es decir, no existe machismo en España. El Ujú. machismo lo traen los musulmanes, ¿no? Que, por lo tanto, todo esto apela muchas veces a las identidades en el sentido en el que imaginemos a un varón de, no sé, de mediana edad, ¿no? Pues que pues, a lo mejor a esta persona le llega mucho más que apelen a su condición de hombre, que está siendo constantemente criminalizado por las feministas, ¿no? Porque mientras las feministas se llevan millones de euros para sus políticas que no sirven para nada, que son todo campañas absurdas que les enseñan a masturbarse y les enseñan o sea, a odiar a los hombres, ¿no? En vez de ayudas para los españoles que están en situación precaria, ¿no? Por ejemplo, esto es obviamente Claro. pura demagogia, ¿no? Pero es la base de la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha está constantemente diciéndole a esas personas que su problema no es que hay digamos, una mala redistribución de la riqueza, que hay una lucha de clases, que hay una oligarquía que es la que controla, digamos, pues estas desigualdades, ¿no? Y está empeñada en no ceder ninguno de sus privilegios para beneficiar a la mayoría. Esto no le cuenta la extrema derecha a la gente. La extrema Ujú. derecha siempre apunta hacia abajo, siempre apunta a que Ujú. Ujú. el problema de que tú no tengas una sanidad pública de calidad es que hay demasiados inmigrantes, ¿no? Entonces es lo que se conoce y se instala ese llamado chauvinismo del bienestar. Es decir, hay que competir por los recursos. No hay para Claro. todos, ¿no? Por lo Guerra tanto, de pobres contra pobres. efectivamente. Entonces, mientras tiene a la clase trabajadora entretenida peleándose entre ella, los oligarcas están respirando tranquilos, fumándose un puro y viéndolas pasar, ¿no? Por lo tanto, es un instrumento perfecto, digamos, para la Ujú. oligarquía, la extrema derecha a nivel global, porque esto funciona no solo en España, sino en todo el planeta. Por lo tanto, esta batalla cultural lo que hace es tocar esas melodías que sabe que esas identidades se sienten Ujú. apeladas, ¿no? Ujú. Y además, un factor muy importante. Estas identidades no apelan única y exclusivamente a los ultraderechistas, porque hay hombres también que se sienten intimidados por el feminismo. Hay heterosexuales que se sienten intimidados o que son homófobos también y son de izquierdas. O hay gente que se considera progresista y es racista, es homófoba, es Ujú. islamófoba, sobre todo, ¿no? Que es el nuevo antisemitismo, ¿no? Por lo tanto, las extremas derechas saben muy bien cómo apelar a estos prejuicios, cómo estimularlos, cómo arrastrar a toda esa gente que se siente huérfana también porque ni la socialdemocracia ni los conservadores liberales han dado respuestas a sus problemas, ¿no? Y por lo tanto busca una Ujú. solución. ¿Quién le da esta solución? ¿O quién cree que le va a dar la solución? Los ultraderechistas, ¿no? Y este es el éxito de la batalla cultural, no es única y exclusivamente por su habilidad, que la hay, es decir, que hay una habilidad de la extrema derecha que hay que reconocer. La extrema derecha no es ignorante, es muy inteligente y sabe muy bien lo que está Ujú. haciendo. Y por otra parte, también hay una responsabilidad de quienes han gobernado y no han solucionado los problemas de la gente. Muy bien. Miquel,
vamos a pasar a, tal vez, obviamente nos mantenemos en tema, pero tal vez a algo que tiene que ver más con algo práctico, si se quiere, en algún punto. Ujú. Eh, Gracias a Liliana por los comentarios, comentaba lo que decías de identidad y bueno, justamente vos lo mencionabas al final. Nos quedan unos 20 minutos más o menos, así Vale. que vamos, tal vez salteamos algún tema y en todo caso lo veremos en el futuro. Pero en principio te quiero preguntar algo que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con el tema del periodismo, ¿no? O tal vez de cubrir, de trabajar, de investigar a la ultraderecha y qué publicamos y cómo lo publicamos. Es decir, cómo no caer en esta trampa de reproducir frames, Ujú. ideas, propuestas, ¿no? De decir, por ejemplo, a mí me Ujú. gusta mucho decir, no, porque las soluciones que propone y después digo, pero para, ¿por qué estoy diciéndole soluciones a algo que yo sé que no es una solución, ¿no? Pero caigo en esa trampa, ¿no? Por ejemplo, y que es casi inconsciente y que hay que trabajar mucho para no caer. Entonces, según tu experiencia, escribiste libros sobre esto, escribiste miles de artículos, das entrevistas. ¿Cómo hacemos para no caer en esa trampa, ¿no? Y no reproducir ese discurso? Yo creo que hay un manual básico de propaganda de la extrema derecha que se elaboró en los años 30 y continúa siendo de rabiosa actualidad, que son los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels, nada más y nada menos que el Ujú. propagandista de Hitler, ¿no? Por lo tanto, creo que si cambiamos los sujetos, ¿no? Y donde veamos o interpretemos que ponía judío, bolchevique o lo que sea, ponemos hoy en día musulmán, izquierdista, progre o como queráis llamarlo, verás que tiene una aplicación absolutamente actual, ¿no? La extrema derecha ha sabido leer muy bien cuál es el hábito de consumo de información en el momento actual, que es cuando la extrema derecha ha sabido conquistar esa parte del sentido común, ¿no? Esta batalla cultural que le está dando buenos resultados, y ha sabido entender que hoy en día menos de la mitad de la gente lee o se informa a través de los medios de comunicación. Hay un 40 y pico por ciento de la ciudadanía, según algunas encuestas que manejamos estos últimos años, que dice estar informada a través de Internet. Y cuando le preguntas a través de qué Internet, te hablan Ujú. de Facebook, te hablan de WhatsApp, te hablan de TikTok, te hablan de páginas web que nadie sabe quién es el autor, ¿no? Y esto lo que provoca es toda una burbuja de desinformación que la extrema derecha ha sabido rentabilizar muy bien, porque es una de sus principales armas, ¿no? Los bulos, las fake news, la desinformación, el estímulo del prejuicio, ¿no? La hipérbole, el cherry picking, ¿no? Todas las técnicas digamos, de crear una realidad paralela, ¿no? Sobre todo muy marcada en algunos asuntos, ¿no? Yo creo que hay temas estrella, ¿no? De la extrema derecha, como es el tema de la seguridad, ¿no? Y de crear una sensación de inseguridad constante, ¿no? De que estamos en peligro. De hecho, se da un fenómeno muy peculiar en España estos últimos años, y es que hay una admiración por parte no solo de la extrema derecha, sino de algunos incluso periodistas famosos del señor Bukele, ¿no? Y de sus fotos de los presos desnudos, ¿no? En las prisiones y humillados, ¿no? Por tanto, ahí ese mantra de la seguridad funciona muy bien y es uno de los temas estrella de la extrema derecha. Y eso se crea, Mm. el miedo es muy fácil de crear, ¿no? Si empiezas a reproducir imágenes y noticias, aunque sean falsas, ¿no? Sobre crímenes, delitos y vídeos de, pues eso, de atracos, de robos, etcétera, pues claro, tú creas una sensación de inseguridad importante, ¿no? Y eso, sí, muchas de las campañas de la extrema derecha y de la derecha en España están basadas en temas de seguridad, ¿vale? Eso para empezar. ¿Cómo Justo, se combate todo sí. esto? Tenemos un problema, porque a veces yo creo que creemos que teniendo razón hemos ganado, y no es verdad. Tener razón no sirve de nada. O sea, sirve para quedarte tranquilo tú, pero en realidad la guerra de propaganda, en la guerra política, sirve de bien poco si no sabes combatir exactamente toda esta propaganda de la extrema derecha, ¿no? Habría que preguntarse a quién estamos apelando para decirle qué podemos hacer, ¿vale? Entonces yo voy a hablar como periodista, que creo Hablé que como periodista. hablo como periodista porque me toca a nivel profesional y porque creo que además
fundamental el rol que jugamos los periodistas en la lucha a favor o en contra de la extrema derecha, ¿no? En principio, en primer lugar, vamos, yo siempre digo que la neutralidad no existe, es decir, no existe la objetividad, el periodismo nunca es objetivo, siempre únicamente en la selección de los temas que son noticia ya está siendo subjetivo, ya no es neutral, por lo tanto, la objetividad y la neutralidad no existen. Eso para empezar. En segundo lugar, ¿cómo tratamos determinados temas, ¿no? ¿Qué marco le damos a determinados temas? ¿Qué lenguaje utilizamos a la hora de hablar de determinados temas? ¿Qué interlocutores, qué actores explican estos fenómenos, ¿no? Podemos hablar de la inmigración desde muchas perspectivas, ¿no? De una manera criminalizadora y de una manera, digamos, que infunda miedo y terror, ¿no? Y de una manera pues, que explique las causas, que estimule valores como la solidaridad, etcétera, ¿no? Por tanto, aquí el que debe manufacturar esa respuesta es el periodista. Y por lo tanto, aquí el periodista, yo lo que le pido siempre, ¿qué podemos hacer los periodistas, ¿no? Pues es asumir que tenemos una responsabilidad, ¿no? Y qué queremos ser, ¿no? En este asunto, ¿no? Si queremos ser parte del problema o parte de la solución, ¿no? Si queremos poner un micro a la extrema derecha para que diga lo que le dé la gana y ni siquiera contrastarlo, ¿no? Este ha dicho tal y ya está, esa es la noticia. No, perdone, esto no es una noticia, ¿no? Esto lo explicaba muy bien un lingüista norteamericano llamado George Lakoff en su libro, magnífico libro, No pienses en un elefante, que yo lo recomiendo encarecidamente y que seguro que podéis encontrar gratis en PDF en la red, ¿vale? Y aquí explica muy bien cómo funciona esta propaganda de la extrema derecha, lo que él llama el sándwich de la verdad, cómo a través de mentiras ellos te meten en su marco y te pones a debatir una mentira. Es que esta es la trampa de la extrema derecha, te pones a Claro, debatir en su terreno de juego, en sus marcos y en sus reglas. Aquí has perdido, aquí en el momento en el que aceptas el envite, has perdido. Por lo tanto, tú tienes que generar otros marcos, tienes que generar otras narrativas. Tienes que abordar los temas. No se trata de no hablar de la extrema derecha, sino elegir tú cuándo hablas de la extrema derecha y de ujú, qué manera hablas de la extrema derecha, ¿no? Entonces, no es hablar o no hablar, sino es cómo y cuándo y para qué hablamos de la extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, sí. aquí el periodismo yo creo que es importante que asuma esa responsabilidad que no está por encima del bien y el mal y es parte de la solución o es parte del problema. Miquel, ya que lo mencionás, vamos, te había propuesto cuando estábamos viendo cómo armábamos la charla una especie de juego, de ejercicio, y que tiene que Ujú, ver justo con lo que acaba de decir, ¿no? El otro día Andrea, que está acá como también otra de las organizadoras de la Backchat, me decía, estaría bueno llevarme, ahora que vienen las Navidades, viste, a la mesa de Navidad, a discutir con el tío o con la tía, que me empieza a decir cosas y no sé qué le digo, ¿no? Cómo respondo a determinadas cuestiones. Y una de las cosas que obviamente aparece es un mensaje parecido a este que vemos acá en este cartel. ujú. Entonces yo te voy a mostrar dos o tres cartelitos y vos brevemente tal vez me podrías decir qué se te ocurre espontáneamente o tal vez ya lo tenés preparado porque, no sé, te tocó discutirlo en otro momento. ¿Cómo cambiamos el frame? ¿Cómo hacemos esto que vos acabas de decir? No caemos en si un Mena gana más que la abuela, que sería lo que se plantea acá, si eso es verdad, si es mentira y demás, sino cómo planteamos esta discusión de nuevo para que este frame pierda importancia y lo discutamos en el frame que nosotros queremos usar, ¿no? La particularidad de este cartel, yo siempre lo utilizo de ejemplo. Vox solo puso un cartel en toda España, que fue este, en una parada de metro. Es decir, esto le costó a Vox 200, 300 euros, nada más. Tremendo, La tremendo. viralidad que tuvo este cartel es traducida a una campaña, digamos, de marketing, estaría valorada en miles y miles, decenas de miles de euros. Porque este cartel vamos, se difundió por todas las redes habidas y por haber, por todas las televisiones, por todos los periódicos, etcétera. Y en gran parte, quienes difundieron este cartel fueron quienes se oponían a Vox. Es decir, esto fue una trampa de Vox. Y Mm, como esta hay 2000. Vox se dedica a esto. La extrema derecha se dedica a hacer esto. Este cartel sintetiza, además, de una manera evidente, dos temas que he tratado estos últimos minutos. El chauvinismo del bienestar, es decir, no hay recursos para todos. La culpa de que tu abuela no tenga una pensión es de un menor extranjero no acompañado, un niño inmigrante, ¿vale? Y además, estos niños inmigrantes son delincuentes porque van tapados y no son muy amables en esta foto, ¿no? Y crean inseguridad. Es decir, seguridad y chauvinismo del bienestar, resumidos en un cartel. ¿Qué ujú, hacemos? Pues obviamente es muy difícil controlar
que esto no se haga viral, porque en el momento en el que tú lo ves y alguien lo sube a Twitter, esto va a circular como la pólvora, ¿no? Y Vox juega a Ujú, eso, ¿no? Te voy a poner un ejemplo en positivo de todo esto, ¿no? Hay una empresa aquí en España, liderada por un ultraderechista, que se dedica a echar a la gente de sus casas, ¿vale? Que la contratan los propietarios de los inmuebles y si tiene gente que no paga el alquiler o que está ocupando, pues esta empresa, digamos que hace su trabajo de desocupación, ¿no? De hecho, se llama así, desocupa, ¿no? Bueno, pues esta empresa ha colgado recientemente 2 pancartas en Madrid, enormes, ¿vale? Pues contra, pues eso, contra el gobierno, contra los rojos, contra tal, en su retórica y tal, muy ujú. espectacular y tal. Bueno, pues un día les ha durado la pancarta porque los grupos antifascistas han hecho otras pancartas alternativas, se han desplegado por el andamio y las han tapado. Quiero decir, y claro, la noticia ha sido que los han troleado. Quiero decir, el Ujú, mensaje no ha llegado, el mensaje ha sido que unos chavales de barrio los han troleado, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué se puede hacer contra toda esta propaganda de la extrema derecha? Pues obviamente, primero hay que entender cuál es la estrategia de la extrema derecha. Si no entendemos que esto es un gancho, que esto es una trampa, que lo que quieren es que nosotros nos indignemos y les retuiteemos, igual que lo que ha dicho Abascal de colgar a Pedro Sánchez de los pies, es una ujú. trampa, sabe muy bien lo que ha dicho, no iba pasado de coñac, es decir, sabe perfectamente Claro. lo que estaba diciendo. Y de hecho hoy, que se estaba debatiendo la investidura, la noticia ha sido Abascal, la noticia ha sido Vox. Es decir, es de manual todo lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, Vox se Sí. basa, igual que Donald Trump decía que iba a construir un muro con cocodrilos, ¿no? En la frontera con México. Y así hasta el infinito. La extrema derecha vive constantemente instalada en la provocación, vive instalada constantemente en el alterar constantemente digamos, las iras, sobre todo nuestras, las que nos oponemos a la extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, hay que Ujú. entender que estas estrategias de marketing pues están creadas precisamente para eso. Vamos a uno más. Me salteo uno que teníamos pensado de Alemania, no importa. Vamos a ir a uno de Argentina, que es tan actual. Y este nos plantea otra cosa, que tiene que ver más con lo que nosotros solemos llamar el falso dilema, ¿no? Así que primero lo escuchamos y ahora lo discutimos. Me parece que mi internet me anda lento. Ahí va. Bajar un cambio. Está bien, Digo, pero estamos, los argentinos, le digo una cosa, estamos tan hartos de la grieta, que si volvemos a crear una grieta... no, ahora, ¿sabe cuál es el problema? A ver, hay una grieta ficticia, que es la de los kirchneristas y los de Juntos por el Cambio, que es un rédito electoral en el cual se prestan Sí. el poder y ahí no pasa nada. Ahora sí hay una grieta. Yo le hago una pregunta. Robar. ¿A usted qué le parece? ¿Robar está bien o está mal? mal. Ah, bueno, entonces vamos a tener una grieta, porque los que estamos en el pensamiento de que robar no está mal, estamos de un lado. Y del otro lado están los chorros. Yo coincido con usted que la grieta no es ideológica, es La moral. grieta es moral. Es moral. Bueno, Bueno. no sé, me dice acá Andrea que se escuchó medio lagueado. Por las dudas lo resumo muy rápidamente. Lo que plantea ahí Milei es que hay una grieta en Argentina, una división, ¿no? En general la ultraderecha suele usar esto de blanco-negro, ¿no? Buenos, malos. Y dice que de un lado están los que quieren, les parece bien robar, y del otro lado estamos los que no queremos robar, ¿no? Y obviamente te pones del lado correcto, ¿no? Y ahí te lo plantea, y ahí vemos al periodista sin ningún tipo de problema aceptando, ¿no? La Vale. definición del mundo Ujú. que nos da este señor. Entonces acá también aparece esta dificultad muchas veces que tal vez si uno está medio distraído, esto es muy evidente, ¿no? Muy bruto, pero si uno está medio distraído, de pronto dice, bueno, sí, me parece bien lo que está diciendo tal, ¿no? Sea quien sea. Y ahí donde aparece otra vez esta trampa, ¿no? Claro, pero fijaos en una cosa, robar, y cuando habla Milei de robar, igual que cuando habla la derecha de la extrema derecha de robar en otros términos, ¿no? Se está refiriendo a los pobres. Quiero decir, se está refiriendo o al funcionario corrupto, ¿no? Quiero decir, incluso o a los políticos, ¿no? De que ellos consideran casta, ¿no? Que están robando. El mayor robo es el propio sistema, ¿no? Y es las propias empresas, ¿no? Que evaden impuestos, las grandes fortunas, los futbolistas, las grandes figuras artísticas, etcétera. Nunca escucharás a la extrema derecha hablar de las oligarquías, de sus piruetas fiscales, de lo poco que les gusta pagar impuestos.
Eso es el mayor robo que existe en nuestras democracias, ¿no? Ahí el periodista tiene que ser hábil, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de la crisis, fue muy descarado, ¿no? Cómo se salvó a todos los bancos de la crisis económica de 2007-2008 a base de pagar sus deudas, ¿no? Y Ujú, mantener ujú. sus privilegios. Sin embargo, quien se apretó el cinturón fue la clase trabajadora. Porque, Claro, claro, si nos fijamos, una de las tácticas de la extrema derecha es negar la lucha de clases. Es decir, aquí, si alguien robas, porque te roba la cartera, ¿no? No hay un robo, digamos, estructural, ¿no? Que beneficia siempre a los más ricos, ¿no? Y pauperiza cada vez más a la clase trabajadora, ¿no? Ese marco no lo tienen. ¿Cómo se combate esto? Pues instaurando nuestro marco. No hay mayor robo, ¿no? que el propio neoliberalismo, ¿no? Que nos conduce pues a un gobierno y a una, digamos, a un privilegio eterno de aquellos que han nacido en buena cuna o aquellos que tienen capacidades, ¿no? de acumular, ¿no? Por lo tanto, y cuanto ujú, más acumulas, menos pagas, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo tanto, ujú, ujú. ahí, digamos, yo desde mi perspectiva, ¿no? Pero también yo por mi tradición de izquierdas, pues lo hubiera derivado a otro lado, ¿no? Pero entiendo que es verdad lo que tú dices, que puede pillar al presentador que no tenga ese marco, ¿no? Y decir, no, no, robar está mal, claro que está mal, obviamente que está mal. Pero es como el tema de la inseguridad. Cuando tú hablas de inseguridad, pues hablemos de qué inseguridad estamos hablando. Yo creo que la gente está más preocupada de que la echen de casa porque no puede pagar el alquiler que de que le roben el bolso, ¿no? O de que no poder pagar el colegio de sus hijos porque le explotan en el trabajo o tiene que tener 4 trabajos para pagar o llegar a fin de mes, ¿no? Esa es la inseguridad que tiene la Sí, gente, no que le roben un día la cartera en Navidad, ¿no? tal cual, coincido y eso es muy importante, ¿no? Entender que, como decías vos, el envite, ¿no? Esta pelea que te ofrecen puede ser vista de otra manera. Sí. Hay que pensarlo. No es fácil, ¿eh? Pero hay siempre una alternativa para discutir cualquier tema por más complejo y difícil que parezca, ¿no? Pero bueno, no nos queda mucho tiempo, así que voy a hacer un pequeño salto. Vos ya mencionaste algo de lo que dijo Abascal, ¿no? Que esto de que hay que colgar al Ujú, presidente y demás cuestiones. Vos querías hacer alguna mención sobre esta cuestión que se está discutiendo en España. Por cierto, hay algunas preguntas, no sé si vamos a poder abordar todas. Gracias, María de Berlín, ujú, nos pregunta sobre el tema de Israel. Aaron Quinión también nos hace 2 preguntas. Tal vez ujú. él habla de algo interesante, ¿no? Esto de fascismo y antifascismo, digamos, el tema de catalogar nuevas derechas con fascismo y demás. Vale. Creo que se nos puede Mira, extender mucho esto, pero bueno, en principio, vos que nos querías comentar algo, Miquel, del tema este, ¿no? De España. sí, sí, pero en realidad creo que lo he contestado al principio. Y es todo el Ya lo estímulo. dijiste bastante. Sí, yo creo que el Mm, tema nacionalista es un factor interesante, importante siempre en la política española y lo que se vivió estos días en Madrid, sobre todo, ¿no? De las concentraciones frente a la sede del Partido Socialista contra la ley de amnistía, va precisamente en esta línea. Y aquí estuvo interesante porque se exhibió todas las extremas derechas que existen. Es decir, desde gente que iba a rezar el ujú. rosario por España, estaban arrodillados rezando el rosario, hasta los neonazis que exhibían esvásticas en primera fila. Sí, Por lo tanto, sí, sí, sí. esto es muy interesante. Hemos escrito varios artículos al respecto que os puedo recomendar para entender un poco lo que pasó hace nada, escasas semanas, ¿no? Y si quieres, respondemos a Esto algunas de estas. sería. Ujú. Sería buenísimo si nos podés después mandar los links de esos Claro, artículos sin y después duda, los mandamos en la semana a toda la gente, porque siempre después de la charla mandamos también algún texto y por demás. supuesto. Eh, a ver, te lo leo. A ver, muy rápido. A ver, lo estoy buscando. Pasa que estoy limitado de recursos. Ahí está. Varios expertos que estudian a la ultraderecha cuestionan el uso de fascismo y antifascismo para catalogar a las nuevas derechas, ¿no? Y las Ujú. respuestas a esas nuevas derechas. O sea, lo que él plantea es básicamente la diferencia entre lo que serían las nuevas derechas y lo que sería el fascismo, ¿no? Capaz que vos lo podés simplificar o responder, mejor dicho. Yo soy poco, digamos, yo evito meterme en debates académicos porque no soy académico, soy periodista y por lo tanto intento huir un poco de si esto es así o esto es de otra manera, si es posfascismo, neofascismo, populismo de derechas, etcétera. Yo intento, creo que que hay gente que lo llama de distintas maneras. Obviamente, cuando hablamos, yo intento ser riguroso, ¿no? Cuando hablo de fascismo
intentar ubicarlo en un periodo concreto, ¿no? De entreguerras, ¿no? Y de lo que derivó después en la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que vino después sí que se considera neofascismo, ¿no? Las nuevas derechas de hoy en día beben de esta tradición, vienen de esta tradición política, obviamente, ¿no? Y hay vasos comunicantes, pero no se le puede llamar fascismo, lo podemos llamar de manera coloquial, obviamente, ¿no? Esto es algo que podemos usar, ¿no? En determinados contextos, pero académicamente o estrictamente, siendo riguroso, yo separaría los términos, aunque yo me atrevo a decir que es la ideología fascista adaptada al contexto democrático del siglo XXI, obviamente. Llamémosle de otra manera, si queréis, ¿no? Enzo Traverso ya hablaba de posfascismo, ¿no? Y me parece pues, bastante acertado, ¿no? O posfascismo o la extrema derecha. Yo creo que yo suelo utilizar extrema derecha y creo que sí, yo creo que es una buena definición de este espectro, ¿no? Está muy bien. Eso por una parte. Luego había un par más de preguntas. Sí, había una de María sobre el tema de Israel y el Sí. Ujú. antifascismo. Sí. Y había Vamos a- otra de Aarón, el mismo de antes, que nos preguntaba sobre si en tus estudios encontraste vínculos con América Latina. Perdón, estoy leyendo mal. En tu estudio, ¿encontraste vínculos o ecos con América Latina del franquismo o la extrema derecha previo a Vox? Pienso, por ejemplo, en el concepto de hispanismo en algunos círculos intelectuales, Sí, sí. dice él. Sí que hay vínculos y de hecho, como digo, España fue un refugio de nazis y fascistas durante todo el periodo franquista y también de gente que estaba vinculada a las dictaduras latinoamericanas y que estuvo también vinculada a varios movimientos de extrema derecha de aquella época. Eh, Sería pisar un terreno que no controlo del todo, el tema Ujú, de lo que pasó durante aquel periodo, ¿no? Antes de Vox, ¿no? Con América Latina, pero sí que es verdad que contactos los ha habido siempre, ¿no? Y de hecho, una ujú, gran parte de estos think tanks, ¿no? Y de todos estos grupúsculos neoconservadores, como hemos hablado, ¿no? Algunos relacionados incluso con el Yunque, que viene de México, etcétera y tal, pues muchos de ellos beben de Estados Unidos y de América Latina, ujú, ¿no? Entonces, ujú, aquí es importante y es un hilo interesante desde el que podemos tirar, ¿no? Y de fundaciones como ujú, Atlas Network o como, bueno, pues Phoenix Institute, etcétera, ¿no? Pero esto ya te digo que es un melón que merece otro estudio aparte. Respecto a lo que comentaba María, mira, yo tengo la suerte de viajar mucho a Alemania, conozco bien a Alemania y conozco a mucha gente antifascista. Yo creo que no es todo el antifascismo alemán el que es prisionero, digamos, de esta malentendida responsabilidad con el pueblo judío que implica para ellos defender cualquier cosa que haga Israel. Creo que obviamente están errando el tiro constantemente. Creo que Alemania tiene un problema muy grande de mirarse al espejo. Lo digo así de claro. Y se lo he dicho a amigos alemanes, creo que Alemania no soporta mirarse al espejo. Creo que están cometiendo un otro error histórico en estos momentos, no solo avalando lo que está pasando en Palestina, sino también incluso ligando el antisemitismo a cualquier crítica al Estado de Israel. Creo que es muy peligroso esto. Creo que esto no nos lleva, no ayuda a la lucha contra el antisemitismo. Solo hay que ver a la cantidad de judíos que están manifestándose a favor del alto el fuego y en contra de la guerra, incluso declarándose antisionistas, ¿no? Por lo tanto, creo que a Alemania le cuesta mucho mirarse al espejo. Creo que ha habido, también hay que entender eh, que Alemania, bueno, que las extremas derechas en general eh, creen que o ven en Israel eh, un modelo a seguir. Creo que es importante reconocer que Israel es un etnoestado que practica el apartheid y el colonialismo, ¿no? Y que existe racismo institucional en Israel a modo de apartheid y por lo tanto creo que es un modelo donde todas las extremas derechas quisieran llegar y aplicar en sus países, ¿no? Y por lo tanto, además, estando geoestratégicamente donde está, es la puerta de Occidente, simbólicamente, ¿no? Que separa la civilización occidental de los bárbaros de Oriente Medio, ¿no? Del mundo árabe, ¿no? Por lo tanto, creo que Israel ha sabido instrumentalizar todo esto y de hecho hay un informe muy interesante de un think tank español,
aunque es transnacional, tiene gente de varios países, pero que fue creado por José María Aznar y por uno de los ideólogos de Vox. Y este think tank se llama Friends of Israel Initiative, ¿vale? Es una fundación sionista, o sea, que se dedica a la defensa de Israel y que elaboró un documento interesantísimo que dice lo que estoy diciendo yo ahora. Es decir, yo no lo digo porque yo lo piense, sino porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Porque hay un documento que se llama la alt-right, hace un análisis de la alt-right, ¿no? Y de la nueva extrema derecha, y cómo la defensa de Israel debe aliarse con, o sea, cómo la extrema derecha está acercándose a Israel y cómo Israel debe reconocer que la extrema derecha van a ser sus mejores aliados en Occidente, ¿no? Y lo teoriza muy bien desde la propia extrema derecha. Quiero decir, no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es natural una alianza con un Estado colonial, ¿no? Como es Israel, un Estado que practica un apartheid, ¿no? Y un Estado además que simboliza esa lucha de Occidente contra la barbarie que hoy encarna el mundo árabe y los musulmanes, ¿no? Y de hecho, solo hay que ver algunos de los comentarios que se vierten estos días en redes, ¿no? Y el tinte que tienen, que recuerdan tanto al antisemitismo de los años 30, que es, vamos, es bastante preocupante, ¿no? Pero creo que evidentemente la izquierda alemana tiene un problema muy grande en este tema, porque en Alemania creo que existe una falta de valentía por afrontar su propio pasado y se creen que simplemente defendiendo a Israel, haga lo que haga, curan todo su pasado, y esto no es así. Ahora las próximas generaciones se van a tener que disculpar por el genocidio que están permitiendo la generación actual. Pero bueno, yo creo que este tema, y lo siento que estoy bastante alterado con este tema porque creo que no es para menos, ¿no? Pero creo que merece también otro curso en exclusiva, ¿no? Y no quisiera dedicarle mucho más tiempo, pero creo que he resumido un poco lo que pienso y cómo veo yo y cómo ven las propias extremas derechas a Israel, y no porque lo diga yo, sino porque lo están reiterando ellos mismos en sus canales habituales. Y si os interesa, os paso el informe que os he comentado porque me resulta bastante interesante. Bueno, muchas gracias, Miquel. Con eso cubrimos las preguntas. Bueno, en otro momento hablaremos del cordón sanitario y demás. Me llamó la atención este mapa que muestra dónde cogobierna Vox actualmente, pero bueno, otro día lo discutiremos. Simplemente, capaz que nos podés decir algún comentario de alguno de estos libros, que vos querías recomendar. Más que nada porque me los pasaste y me parecía importante, ¿no? Pasar esta referencia a la gente. Tal vez una o dos palabras sobre cada uno de ellos, por qué vos los recomendás. Vale. El primer libro de Miguel González, que es periodista del País, que sigue a Vox, a todo lo que hace, es magnífico, es un análisis de Vox desde sus orígenes hasta la actualidad y destripa por completo la estafa que significa Vox, y por lo tanto creo que es fundamental ese libro para conocer qué es Vox y qué hay detrás de Vox. Este libro de Talia Lavín me parece, aparte de divertido dentro de la gravedad del asunto, pero muy interesante, ¿no? De cómo una activista antifascista judía se mete dentro de las redes de ultraderecha, de la alt-right, se hace perfiles falsos, cómo empieza a entender lo que hay mucho más allá de la caricatura, ¿no? De los nazis y de los fascistas que a veces tiene la gente, ¿no? Y es ella la que vive en su propia experiencia, ¿no? Pues ese submundo al que poca gente accede, ¿no? Y cuando accedes y lo ves de frente y le miras a los ojos, pues realmente te dan ganas de escribir un libro como este y contarlo, ¿no? Este libro de Andrew me parece fundamental, es magnífico, es un análisis de la alt-right desde dentro también, porque Andrew, a pesar de ser judío, logró que la alt-right norteamericana lo aceptara en sus reuniones, porque querían propaganda, ¿no? Y les hacía gracia que un judío norteamericano progre del New Yorker, periodista del New Yorker, se fuera a sus reuniones, a sus eventos, incluso los invitó a su casa, ¿no? Por lo tanto, Andrew escribe después de haber convivido con ellos, ¿no? Y explica muy bien cómo funciona la extrema derecha y sobre todo en Internet. Cómo fue a partir de Reddit, de 4chan y de todo esto, cómo se empezó a crear un magma, ¿no? Que luego tuvo mucho que ver con el éxito de Donald Trump y con la hegemonía que empezó a conquistar esa alt-right y esa extrema derecha norteamericana que derivó en el asalto al Capitolio. Me parece un libro magnífico, fundamental. Además, tengo una entrevista con Andrew Marantz en vídeo, que os la paso luego también, es magnífica también. Sí. Genial. Último.
Laura, que es del Reino Unido, hace un trabajo magnífico sobre la manosfera, la machosfera, sobre las subculturas misógenas, como ella las llama, misógenas, y que son también muy desconocidas. La gente no es consciente de todos los movimientos machistas que existen hoy en día y que de hecho tienen una gran parte de traducción después en los programas y los discursos de la extrema derecha, ¿no? Si vemos la extrema derecha está atravesada por un machismo brutal y además está salpicado todo este relato de todos esos trabajos que hacen esos creadores de contenido, esos influencers, esos periodistas, esos famosos que salen en sus canales y en sus redes y en los programas de televisión hablando de lo que decíamos al principio, ¿no? De ese macho herido, ¿no? Por esta supuesta guerra de sexos que promueven las feministas, ¿no? Y que al final lo que van a hacer es que tengamos que disculparnos por ser hombres, ¿no? Esto es una caricatura que yo hago, pero que es real, que existe, que Laura Bates la retrata, pero no solo eso. Habla del movimiento incel, habla de la violencia misógina, ya incluso llegando al terrorismo, ¿no? Que haya habido ya a varios atentados basados en el odio a las mujeres. Habla también de todos los grupos de hombres que tratan de reivindicar su masculinidad de una manera absolutamente tóxica, ¿no? Y todo esto forma parte de la batalla cultural precisamente contra los avances del feminismo. Y me parece interesantísimo este trabajo, ¿no? Y yo creo que siendo como es la extrema derecha profundamente antifeminista y de hecho lleva como bandera el antifeminismo yo creo que en todo el planeta, yo creo que es un libro imprescindible. Bueno, Miquel, muchas gracias. Justamente sobre Manosfera hablaste en este seminario, en la charla anterior, no, en la otra. Y con esto vamos llegando al final. Algunas cosas nos quedaron abiertas, pedimos disculpas, pero creo que estuvo muy bueno. Mil gracias, Miquel, por prepararte, por darnos esta enorme charla, aprender más sobre España, sobre la extrema derecha en España, el antifascismo, entender un poco también de lo que sería lo más práctico, ¿no? De cómo enfrentarnos a eso, de qué hacer frente a eso y demás. Así que no me quedan más que palabras de agradecimiento, Miquel. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer compartir y bueno, que me hayáis invitado a esta charla. Ha sido para mí un placer, de verdad. Y espero que hagáis muchas más y que podamos escuchar muchísimas más voces que las hay. Gracias. Te vamos a tener siempre al tanto. Muchas gracias, Miquel. Miguel, ¿vos querías cerrar? Sí, un momento solamente. Muchísimas gracias, Miquel. Creo que ha sido como una especie de, vamos, ha sido como la guinda de este ciclo de 5 charlas. Ha tenido sentido, digamos, un enfoque más concreto, más centrado en España, con experiencias de la resistencia también contra la extrema derecha. Bueno, cerramos este ciclo. La verdad es que muchas gracias, Franco, también por organizarlo, por compartir todo tu conocimiento con la materia. Creo que es la tercera actividad que hacemos juntos y juntas. La idea es seguir el año que viene ya con una cosa más amplia que os queremos presentar de una manera muy breve. La primera sería realmente hacer un observatorio de extrema derecha, una cosa muy humilde en realidad, pero ¿qué pasa cuando la extrema derecha llega al poder? ¿Cómo cambia la vida de la gente? Queremos centrarnos en casos concretos: Polonia, Castilla-León, Hungría, Italia, ver lo que está pasando sobre el terreno, cómo la normativa que van sacando, los discursos, las narrativas, perjudican la vida concreta de gente, cómo se desarrolla esa guerra contra las minorías, contra los pobres y las pobres. Ese sería un primer enfoque. El segundo es intentar impulsar un programa con Erasmus Plus, pequeños partneriados se llaman, de aprendizaje de buenas prácticas. ¿Qué buenas prácticas en el terreno realmente están teniendo éxito? ¿Cómo se llega a gente, digamos, a la que no solemos llegar, con lo que en Alemania se llama la formación política? ¿Cuáles son los colectivos, las alianzas importantes? eh, Montar un pequeño proyecto europeo en ese sentido. Y la tercera es ya hacer alguna intervención en el terreno, seguir básicamente con esta línea de divulgación de lo que, repetimos, lo que en Alemania se llama formación política, que creo que es una cosa casi es muy especial, ¿no? El intentar buscar alianzas amplias, el intervenir en los territorios y el trabajar lo que tú decías, Miquel, en red. Esos son un poco los tres pilares para el año que viene.
os iremos informando. La verdad es que son ideas, son proyectos, estamos buscando colaboraciones. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas que habéis participado. Gracias, Andrea, también por el magnífico trabajo de difusión. Este ciclo no empezó con la primera sesión, sino que tiene todo un recorrido anterior. Y bueno, esperamos veros a todos y a todas en las próximas actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.